historia. Mientras se pueda, siempre es bueno recordar la historia, siempre es bueno recordar a los grandes maestros que se han dedicado mucho a la ciencia, se han dedicado mucho al estudio de determinadas patologías, órganos, etcétera. Y hay que saber recordar en agradecimiento a ellos, ¿no? Siempre es bueno. Ustedes están empezando la medicina, puede que alguno de ustedes se dedique mucho a ellos, dejando de un lado a la familia y se dediquen más a la ciencia. Y cuando encuentren o descubran algo y lleven su nombre de alguna cosa, siempre es bueno que todo el mundo los reconozca, ¿no? Y siempre esté mencionando. Es por eso que yo siempre tengo ese criterio. Cuando doy algunas otras clases, bueno, con usted solamente es vaso, yo siempre hablo de muchos nombres. Aparte de que me gusta, es bonito y es bueno recordar y reconocer a los grandes maestros, ¿ya? Bien, entonces un poquito de historia del vaso. Ah, hace más de 2500 años, directamente no era posible conocer las funciones biológicas de este órgano. No se conocían. Sin embargo, desde esa época ya se sabía que nosotros podíamos extraer el vaso, pero podíamos vivir tranquilos, ¿no? ¿Cómo se dice extraer el vaso? Técnicamente, hablando médicamente ya. Cualquiera de ustedes. ¿Qué se dice extraer el vaso? Esplenectomía. Exactamente, ¿no? Entonces, ya desde hace 2500 años se sabía que al hacer la esplenectomía, el paciente podía vivir tranquilamente. Ya Galeno de Pérgamo, aproximadamente en 130, 200 años después de Cristo, este fue el que describió el vaso y él lo mencionó al vaso como un órgano misterioso, ¿ya? Mucho misterio tenían en esa época. Posteriormente, Aristóteles, ya en 384, 322 años antes de Cristo, supuso que este órgano, que el vaso, no era necesario para la vida. Ya después, en el primer siglo, Plinio pensó que el peso del vaso podría estorbar la rapidez para algunos corredores, para algunos atletas. Él dijo, el vaso es muy pesado, entonces perjudican a los corredores. ¿Y qué hizo él? A través de una incisión hizo la esplenectomía. ¿Ya? ¿Para qué? Para alivianar en algo el organismo y el corredor. El atleta podía correr mucho más fuerte. ¿Ya? Pero él vio que al quitar el vaso, ¿qué pasaba? Él vio que quitando el vaso, el paciente ya no sonreía. El paciente ya no tenía esa calidad de reír. Él se fijó y vio eso. Imagínense, a ver, qué observador este Plinio. Posteriormente, Maimónides, aproximadamente en el siglo XII, este insistió en que el vaso tenía una función hemopurificadora, es decir, limpiaba los desechos que podía haber en la sangre. Ya, posteriormente, en 1919, se han hecho los primeros estudios ya experimentales en animales. Y al ver esto, ellos describieron que el vaso sí tenía una función muy importante, que era para la defensa del hueso, ¿ya? O sea que tenía una función importante. Por eso aquí, entre paréntesis, nosotros cuando hacemos la esplenectomía en algún paciente, por cualquier causa, por un accidente, por ejemplo, ha estallado el vaso y para salvar la vida agarramos y quitamos el vaso, ¿no? Hacemos la esplenectomía. ¿Qué creen ustedes que podría suceder en este paciente si le quitamos el vaso? Paciente de 35, 40 años, por decir, accidente, listo, trauma esplénico y se ha llegado a una esplenectomía.
¿Qué creen que podría suceder? Si tiene una función de la inmunidad, interviene en la defensa. Lo que sucede es que cuando se quita el vaso, siempre tenemos que tener presente que este paciente puede ser una neumonía y casi es mortal eso. Entonces se quita el vaso y hay que aplicar una vacuna antineumococo que se llama, máximo a los 5 días de haber hecho la esplenectomía. Es una vacuna importante, eso hay aquí en las farmacias para comprar. Ya, entonces, bueno, eso sabemos ya ahora, pero antes no, pues, muchos pacientes se hacía la esplenectomía y siempre había algunas complicaciones. Lastimosamente, esto tienen que saber ustedes, en medicina no es una ciencia exacta, ¿no ve? Es, no es como las matemáticas. En medicina, 2 más 2 es 3 y llevo uno, ¿no? Por eso en algunos pacientes les va bien, a otros les va mal. Pero esa es la historia. Ahora, ¿cuál es la anatomía? Vamos a recordar, ya usted sabe. Este vaso, ya saben que está situado en el hipocondrio izquierdo. ¿Qué se sitúa en el hipocondrio derecho? Rápido. El hígado. Muy bien. Entonces, este vaso se sitúa en hipocondrio izquierdo, en la parte Doctor, posterior. ¿Sí? no sé si hay algún problema, pero no se ven las diapositivas, doctor. No estoy haciendo diapositivas, hijita. Está bien, gracias, doctor. ¿Ya? Bien que me has preguntado para quitarte de dudas. ¿Ya? Pero me entienden, ¿no ve? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, no, si no me entienden, me avisan, nomás vuelvo a repetir y con mucho gusto aclaramos. Ya, entonces está situado en la en hipocondrio izquierdo, por detrás de la novena, décima y décima primeras costillas. Ahí está situado este vaso. Sus caras laterales limitan con la superficie inferior del hemidiafragma izquierdo. ¿Ya? Y la cara medial del vaso prácticamente son impresiones que se encuentran los órganos vecinos, como por ejemplo el estómago, el páncreas, el riñón y el ángulo esplénico del colon. Por eso el colon tiene esa depresioncita por el vaso. Y ahí cito también está el colon que lo acompaña. Y tiene esas impresiones el vaso. ¿Por qué? Por su localización, por la cercanía de estos órganos vecinos. ¿Ya? ¿Cuáles son los ligamentos? Generalmente son 4 los ligamentos que fijan el vaso. Estos ligamentos son esplenofrénico, que van del vaso al diafragma, ¿no? Pero esplenofrénico. Esplenorenal, que van del vaso al riñón. Esplenocólico, que va del vaso al colon. Y el ligamento gastroesplénico, que va del vaso al estómago. ¿Sí? De estos 4 ligamentos, 3 son avasculares. El esplenofrénico, el esplenorenal, el esplenocólico son avasculares. El único ligamento que es vascular es el gastroesplénico. ¿Y esto por qué? Porque el estómago tiene los vasos cortos, ¿no? Donde también tiene irrigación el vaso. Entonces es de ahícito que este ligamento gastroesplénico tiene pues su irrigación. En cambio los otros 3, esplenofrénico, esplenorenal y esplenocólico, esos no tienen mucha irrigación. Ya, eso es lo más importante de estos ligamentos. ¿Cuál es la irrigación? Este vaso va a estar irrigado por la arteria celíaca a través de la arteria esplénica. Y, como les he dicho anteriormente, los vasos gástricos cortos. Ya estos vasos gástricos cortos en realidad son en número de 4 a 7 aproximadamente, son, no puede variar. Y estos vasos gástricos cortos son a su vez ramas de las arterias gastroepiploicas.
Ya, eso ya saben por anatomía. Bien, ¿cuál es el tamaño del vaso? ¿Qué dimensiones tiene el vaso? El vaso tiene una dimensión aproximadamente de 3 por 8 por 14 centímetros. ¿Ya? Y el color es prácticamente un color rojo oscuro. Otros lo llaman rojo vinoso. Y el peso aproximado de este vaso es de 100 a 175 gramos. ¿Ya? Ese es aproximadamente su peso del vaso. Ahora aquí lo más importante, ¿cuál es la función? Ya tanto han estudiado desde hace tantos años estos médicos, que ellos mencionan y dicen que durante el principio del desarrollo fetal, es decir, en la vida intrauterina, el vaso produce glóbulos rojos y produce glóbulos blancos. Además, también han visto que tiene acciones inmunitarias muy importantes, ¿ya? Los eritrocitos viejos, a ver, ¿cuánto tiempo de vida tiene un eritrocito? Un glóbulo rojo, ¿quién sabe? 120 días. Correcto. Ya, después de 120 días, estos glóbulos rojos son viejitos. Entonces, estos glóbulos rojos o eritrocitos viejitos que ya tienen 120 días, estos han perdido su actividad enzimática. Estos han perdido su elasticidad. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene una gran elasticidad para poder pasar por los capilares, ¿no? Estos tienen que arrugarse para poder pasar, ¿no? Pero ya después de 120 días ya son, pues ya no son elásticos, son como los viejitos que no pueden doblar sus rodillas, sus manitos, nada de eso, les duele, ¿no? Ve aquí los glóbulos rojos pierden su elasticidad. Entonces, ¿qué sucede? Van y son atrapados por el vaso y el vaso los destruye, estos glóbulos rojos, para formar otros, ¿no? Entonces, atrapa pues el vaso, estos glóbulos rojos, con la finalidad de que de sacarlos fuera de la circulación, porque ya están viejitos, ya es un problema. ¿Ya? Bien. La función normal de filtración del vaso, como les he dicho, permite eliminar también glóbulos rojos anormales. No todos los glóbulos rojos son normales. Hay glóbulos rojos anormales, como cuando uno nace algunas veces con alteraciones, ¿no? Cromosomas, trisomía 21, Klinefelter, en fin. Entonces lo mismo, no todos los leucocitos o los eritrocitos son normales. Hay eritrocitos anormales. Entonces, ¿qué hace el vaso? Los reconoce y también los elimina, los saca de la circulación. Ese es el filtro que tiene el vaso que permite eliminar esto. ¿Ya? Bien. Han visto qué función tiene el vaso. ¿Ya? También existen parásitos que habitan dentro de los eritrocitos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles? El del paludismo, ¿no? En los lugares tropicales en el África hay mucho paludismo, aquí en el Brasil también hay mucho paludismo. Entonces, estos parásitos se alojan dentro de los glóbulos rojos y los destruyen. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con paludismo y parásitos dentro de los glóbulos rojos, el vaso también se encarga de destruirlos, ¿no? Llegan al vaso y el vaso se encarga de destruir también estos parásitos. Lógicamente, como ustedes saben, no, no todos son destruidos, por eso sigue la enfermedad, pero es esa función también. También las bacterias, ¿ya? Si tenemos algún glóbulo rojo que está con bacterias, el vaso también se encarga de eliminar eso, ¿ya? Y lo sacan, lo limpian, ¿ya? Entonces es un sitio principal de eliminación de estos gérmenes. Por eso muchas veces la gente puede tener bacterias, puede tener gérmenes y no presentar enfermedad. ¿Por qué? Porque el vaso está cumpliendo la función de limpiar,
de filtrar, de eliminar estas bacterias. Por eso muchos pacientes son resistentes a las enfermedades, porque este vaso está cumpliendo a cabalidad, eliminando todo cuerpo extraño que se pueda presentar en el organismo. Qué importante había sido, ¿no? El vaso. También han hecho pruebas experimentales, donde ha habido destrucción intensa de células malignas en el vaso. Ya hay pacientes que tienen algún problema oncológico, algún problema de un cáncer, y también el vaso se ha visto que elimina las metástasis que pueden presentar estas patologías malignas, y el vaso los elimina. Ya por eso hay muchos pacientes que tienen el cáncer, pero no presentan metástasis. En cambio, hay otros pacientes que tienen cáncer y las metástasis se eliminan, se presentan en todo lado. En cambio, en algunos pacientes, por la función del vaso es tan buena que había sabido eliminar también estas células malignas para evitar que las metástasis de las patologías malignas. Otra función importante que se ha visto en el vaso es la producción de anticuerpos, sobre todo la inmunoglobulina M. Ya presenta mucho eso. Ahora, sobre todo han visto en la pandemia, pues no tantos exámenes que se hace la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina M, etcétera, etcétera. El vaso tiene una función muy importante. Bien, entonces esas son algunas de las funciones que tiene el vaso. Por eso el vaso es muy importante. Mientras se pueda preservar, hay que preservar. Lógicamente, en algunas circunstancias no se puede, se extirpa, pero hay que tomar precauciones porque el paciente, si no se toma medidas adecuadas, puede complicarse, ¿no? Bien. Ahora, cuando nosotros operamos, ¿cuáles son las indicaciones para la esplenectomía? ¿Cuándo debemos quitar el vaso y por qué circunstancias? Ya, a ver, entre las indicaciones que tenemos nosotros para realizar la esplenectomía, tenemos el hiperesplenismo primario y secundario, que ya el vaso está funcionando mal. Otra causa para la esplenectomía, los traumatismos. Otra causa para la esplenectomía, absceso esplénico. ¿Ya? Una infección del vaso. Es poco frecuente. Yo he tenido un paciente hace muchos años en el hospital, bien, en la caja, donde un paciente presentaba fiebre, se operó de una cosa y seguía con fiebre, hasta que se hace una incisión más amplia, revisamos y el vaso estaba lleno de pus. Se ha hecho la esplenectomía y con eso se ha corregido, ¿no? Entonces, otra causa, el absceso esplénico, que es raro, pero se presenta. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Hodgkin y la no Hodgkin, eso ya deben saber. Entonces, algunas veces piden para ver la clasificación, en qué estadio está este tipo de patologías, y se hace también la esplenectomía para ver y poder clasificar esta enfermedad. Otra, la púrpura trombocitopénica idiopática, también es causa de esplenectomía. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de qué es el traumatismo, que es la ruptura esplénica, por ejemplo. Sabemos que en un trauma, por ejemplo, esplénico, hay diferentes grados, ¿no? No vamos a hablar de los grados porque es un tema un poquito largo, pero dependiendo del grado, se hace diferentes tipos de cirugías. Por ejemplo, grado 1, grado 2, se menciona que solamente hay que hacer compresión y puede parar. Cuando hay una lesión pequeña, se hacen unos puntos, pero hay que saber dar los puntos porque el vaso es sumamente frágil. Si uno agarra, le da un punto y anuda, hace peor las cosas. Pero esto deben saber. Cuando hay una lesión en el vaso y está comprometido el hilio, es decir, donde llega el paquete vasculo nervioso, ya no hay otra cosa que quitar el vaso. Ya no se puede hacer puntos, no se puede dar puntos, nada. Entonces, cito nada más adelantando un poco, cuando a ustedes les toque trauma, ahí les van a explicar. Una lesión en el vaso del hilio esplénico es igual a esplenectomía, no hay otra cosa. Y es lesiones de tipo, en la clasificación grado 4, grado 5, en fin, dependiendo de quién toma la clasificación. ¿Ya? Entonces, las causas para la ruptura esplénica, ¿cuáles son?
Tenemos, ya hemos dicho, los traumatismos, contusos, ¿no? Traumatismos penetrantes de tórax, sobre todo cuando hay lesiones de la novena, décima y décima primera costilla del lado izquierdo. Cuando encuentren eso y el paciente está con hipovolemia, está en shock, siempre investiguen vaso porque esas costillas pueden lesionar el vaso. Lo mismo que en el lado derecho, no lesionan el vaso, pero lesionan el hígado. ¿No ve? El paciente puede presentar sangrados. Traumatismos intraoperatorios, también eso es frecuente. Bueno, ahora con la cirugía laparoscópica se ha obviado un poquitito esas lesiones, pero antiguamente cuando se operaban a los pacientes y se manejaba bruscamente esta región, se producían lesiones iatrogénicas del vaso que generalmente terminaban en esplenectomía. Y eso es por lesiones iatrogénicas, por no saber manejar suavemente el vaso con mucho cariño. ¿Ya? En la mayoría de estos casos de ruptura esplénica es aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que es inmediata, que es al instante. Y esto se asocia con hemoperitoneo. ¿Qué es el hemoperitoneo? ¿Quién me responde? ¿Alguien sabe, no? ¿Qué es hemoperitoneo? Sangre en la Andrea. cavidad peritoneal. Eso es sangre en la cavidad peritoneal. Eso es el hemoperitoneo, ¿ya? Cuando hay una ruptura esplénica, una lesión del vaso, entonces la cavidad abdominal se llena de sangre. Eso se llama hemoperitoneo. Pueden haber sangrados crónicos. Es un sangrado que hay lesión en el vaso, pero que sangran poco a poco. O es un hematoma que se detiene. El hematoma, ya saben, es un tumor de sangre nomás. El vaso tiene su capsulita y lo envuelve. Entonces, esto hace que se retarde muchas veces el sangrado. Hay un trauma, hay hematoma. La cápsula del vaso retiene, es como si estuviera haciendo una compresión. Pero va a llegar un momento en que en 5 días, 6 días, 10 días, se rompe la membranita, se rompe la cápsula y empieza a sangrar. Eso se llama sangrado retardado o ruptura retardada. Y ya como se pueden transcurrir días, incluso semanas, y posteriormente la lesión se hace evidente con un hemoperitoneo. Son cosas raras, pero se presentan. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se asocian a la ruptura esplénica? Esto varía, pues, y esto va a depender generalmente de la severidad del sangrado, de la severidad de la hemorragia. Un sangrado pequeño prácticamente no va a dar síntomas ni signos, ¿no? Pero si es una ruptura esplénica seria, grado 4, grado 5, por ejemplo, a ver, ¿qué sucede cuando hay una hemorragia masiva? ¿Qué clínica va a tener el paciente? A ver, ¿quién me dice? Viviana Monzoy o Vivian Monzoy. ¿Sabes? No. Andrea Camila, Esmeralda Peñasieta. Habría una disminución de la presión arterial, doctor, un aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración fría, palidez. A ver, a ver, a ver. ¿Qué has dicho? ¿Disminución de qué? De la presión arterial. ¿Cómo se llama eso? Eh, Hipotensión. hipotensión. Eso es, Hipotensión. hipotensión. ¿Y cuánto es la presión normal? 120/80, doctor. Esa es la presión normal, ¿no? Taquicardia, dice. ¿Cuánto es el valor normal? De 60 a 100 latidos por minuto, doctor. Mucho es 100. Mucho es 100. Eso es en pediatría, digamos, 100, 120 en pediatría. Pero en los adultos, 100 ya está aquí. Un 70/80 sería algo normal, doctor. Lo normal es esa, ¿no? 60 a 80 por minuto. Lo normal terminó en 70, 77. Eso es lo normal. A ver, tómense ustedes el pulso y va a ver cuántos son.
Ahora, si hay un deportista, por ejemplo, es bueno como Messi, por ejemplo, él no va a tener 60, puede tener menos, ¿no? Porque él, su cuerpo está preparado para actividades físicas intensas. Pero aquel como usted que agarra, chupa, bebe, come y todo eso, no, pues ahí su presión, su pulsito se sube también, ¿no? Pero lo normal es eso, 60 a 80, por 100 ya es taquicardia. Yo no sé de dónde, hay, en algunos libros he visto también que está escrito 100, pero no. Ya 60, 80 es lo normal. Entonces, efectivamente, depende del grado de la hemorragia. Si es una hemorragia masiva, va a haber taquicardia, va a haber hipotensión, como dice su compañero, sudoración profusa, hasta polipnea. Pues bien, la piel, ¿qué va a haber? Palidez, ¿no? Validez. Va a haber una palidez. Y posteriormente hay dolor en hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Cuando hay un dolor en hipocondrio izquierdo y hay un sangrado, automáticamente puede haber un dolor en el hombro izquierdo por irritación del diafragma. Cuando hay este signo, dolor en hombro izquierdo por un hemoperitoneo, porque el diafragma está irritado, puede doler en el hombro izquierdo, ese es el famoso signo de Kerr. Kerr se escribe K-H-E-R. Es el famoso signo de Kerr, dolor en hombro izquierdo por irritación del diafragma izquierdo y el hemoperitoneo. Y es el signo de Kerr. Algunas veces, no siempre, pero puede presentarse, cuando hay lesión esplénica, se puede palpar una masa sensible en hipocondrio izquierdo. En el examen físico podemos palpar nosotros una masa, se puede palpar, ¿ya? Y esto se debe generalmente a un hematoma subcapsular, como les he hablado hace ratito, como el vaso tiene una cápsula, hay un sangrado masivo o hay un sangradito, pero no se ha roto la cápsula, entonces nosotros podemos tocar esa masa. Cuando hay eso, es el signo de balance, que se llama. Balance se escribe, balance se lee, ¿ya? Palpación en hipocondrio izquierdo por irritación del hemidiafragma izquierdo por un hemoperitoneo o un hematoma subcapsular esplénico que causa una masita en esta zona, signo de balance, ¿ya? Dolor en hombro izquierdo, signo de Kerr. ¿Y cuál es el tratamiento? Dependiendo del compromiso del vaso, se hace el tratamiento. Generalmente es esplenectomía. Generalmente es esplenectomía. ¿Ya? Cuando se hace una lesión iatrogénica y son detectados en el transcurso de una cirugía, y nosotros vemos y hemos reconocido, a la macana, aquí hay una lesión que hemos hecho nosotros, se puede suturar, siempre y cuando no sea en el ilio, ya les he dicho eso, ¿no? El ilio es lo importante. Se puede hacer una sutura, algunas veces se puede hacer un taponamiento también, otras veces hay una malla que envuelve todo el vaso y se ajusta, ¿ya? También ahora hay ese tipo de tratamientos, pero generalmente estos terminan en una esplenectomía, es decir, se retira el vaso, ¿ya? Esto en las personas mayores. En los niños, por ejemplo, se debe evitar hacer la esplenectomía. En el mejor de los casos, es mejor evitar que se le quite el vaso en los niños, ¿ya? Y este logra y se menciona que hasta el 85% de los casos que se entran por una lesión esplénica en los niños, se puede resolver, ¿ya? Hasta en un 85% de los casos. En cambio, cuando hay un hematoma, por ejemplo, en el vaso, ¿ya? Que ha sangrado, pero la cápsula lo está conteniendo y está evitando que sangre. Entonces ahí no solamente en la ecografía se puede ver eso. Y cuando hay eso, no se debe hacer nada, se debe observar al paciente, debe estar internado,
se debe observar generalmente en reposo, porque si es un hematoma grande, un pequeño salto o una caída del paciente, ¡pac!, se revienta el hematoma y empieza el sangrado. Entonces, estos hay que observarlos, hay que hacerles tomografías o ecografías frecuentes para ver si está aumentando o al contrario, puede estar disminuyendo. Entonces, se debe observar estos pacientes cuando tienen hematoma. Ya es en un tercio. En otro tercio de los casos, se trata en lo posible de preservar, haciendo puntos, haciendo compresión. Y otro tercio de los casos, la esplenectomía. ¿Ya? Generalmente, la esplenectomía es el procedimiento estándar para salvar sobre todo la vida de los pacientes, sobre todo cuando hay una hemorragia severa, cuando hay una hemorragia masiva. Eso de darle un puntito, se pone en riesgo, ¿no?, la vida del paciente. Por eso, lo mejor es hacer esplenectomía, siempre y cuando se pueda solucionar el vaso haciendo puntos, es mejor, lógicamente, preservar. Pero cuando son hemorragias masivas, no hay otra cosa más que quitar. Eso tienen que ponerse presente, eso tienen que tener siempre presente en la cabecita. Sobre todo en los niños, preservar el vaso. No vas a preservar el vaso de los niños si sabes que mañana va a sangrar o en la madrugada va a sangrar o a que no les deja circular, pero peor todavía. Doctor, sigue sangrando su paciente. Vas a querer ir a operar y te van a fregar y pierdes el paciente, pierdes todo. Ya, entonces siempre tengan presente, si no se puede preservar el vaso, ni modo, hay que salvar la vida del paciente. Esplenectomía. Bien. ¿Cuáles son los trastornos hematológicos en los que la esplenectomía es terapéutica? O sea, ¿qué alteraciones hematológicas existen para que nosotros podamos resolver esto quitando el vaso? Por ejemplo, en las anemias, ¿no? Hay pacientes que tienen anemia, se estudia, y resulta que esta anemia es por una enfermedad, que es la esferocitosis hereditaria, que se llama. Esta esferocitosis hereditaria, se transmite por un rasgo autosómico dominante. ¿Y por qué se caracteriza? Eso se caracteriza porque presentan alteraciones de la membrana eritrocítica. Ya la membrana de los eritrocitos está alterada. Son generalmente más pequeños. ¿Ya? Y eso es lo que causa la anemia en estos pacientes. Al ser más pequeños, otra causa es que sus paredes son muy gruesas y la configuración que tienen es casi esférica. Ustedes saben que los glóbulos rojos no son redondos, ¿no ve? ¿Qué forma tienen? ¿Quién sabe? ¿No saben qué forma tienen los glóbulos rojos? De disco bicóncavo. Eso es, y son flexibles. En cambio, la esferocitosis hereditaria, que es una enfermedad, aquí pues, la membrana del eritrocito, ya les he dicho, es pequeña, tiene una pared gruesa y es redonda. Entonces, ¿qué sucede con estos casos? El paciente tiene anemia porque este glóbulo rojo no está cumpliendo, pues, a cabalidad su función, ¿no? No está llevando oxígeno a los tejidos, de pared gruesa, dura. Entonces pasan los capilares y los tejidos se quedan sin sangre. ¿Cuál es la clínica que va a tener estos pacientes? Va a tener anemia en primera instancia. Segundo, ictericia. ¿Qué es la ictericia? La coloración. Presión amarillenta de la piel. ¿Por qué? Por un aumento de la bilirrubina. Es de las bilisubinas, ¿no? Entonces tiene anemia, paciente tiene ictericia, tiene esplenomegalia, que eso es importante, ¿ya? Y se ha observado también que cuando hay esto, en un 30 a 60% de los casos hay colecistolitiasis. ¿Qué es la colecistolitiasis?
¿Vale? Presento cálculos en el colédoco, doctor. No, eso sería coledocolitiasis. Yo estoy diciendo colecistolitiasis. En el conducto Cálculos cístico. en la vesícula biliar. En la vesícula biliar. En la vesícula biliar. Colecistolitiasis. En el colédoco será coledocolitiasis. ¿Ya? Eso es entonces lo que cómo se hace el diagnóstico de esta esferocitosis. ¿Cuál es el tratamiento? La esplenectomía, ¿no? Pero cuando se hace esplenectomía y tiene esferocitosis un niño, lo ideal y lo mejor es esperar hasta por lo menos los 14 años de edad. Porque el vaso tiene una función muy importante en los niños. Ya, por eso, si es un niño, por lo menos hasta que cumpla 4 años de vida. 14 les he dicho. 14 les he dicho. Sí, doctor. Sí, doctor. 4 años. ¿Ya? Por lo menos hasta que el paciente tenga 4 años de vida. Y acá si es más, y peor si es viejo, no importa, se saca nomás eso. Pero en un niño, si tiene esto, hay que esperar por lo menos hasta el 4.º año de vida. ¿Ya? Hay tratamiento para eso, pero es tratamiento sintomático, no lo cura. La única manera de curar es realizando la esplenectomía. Bien, está entendido ahí, ¿no? ¿Sí o no? Doctor. Muy bien. Si no entienden, me avisan, les vuelvo a repetir. Otra causa de trastorno hematológico es la trombocitopenia. La trombocitopenia, lo más frecuente es la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Cómo se abrevia? PTI. Así se abrevia. Púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Y qué es esto? Es un trastorno autoinmune. ¿Ya? Que esto va a conducirnos a la destrucción de las plaquetas. ¿Ya? O sea, no solamente es con el glóbulo rojo, ¿no ve? Sino que esta trombocitopénica idiopática va a causar que el organismo destruya a las plaquetas. Y si destruye a las plaquetas, ¿qué va a suceder? Sangrados. Eso es, el paciente puede tener sangrado, puede sangrar mucho, y de hecho sangra, ¿no ve? Y entonces, si tiene esto, la única indicación sería la esplenectomía. Pero ¿cuál es la clínica? Cuando nosotros tenemos un paciente con PTI, o sea, la púrpura trombocitopénica idiopática, y sabemos que va a destruir las plaquetas, vamos a ver nosotros en el paciente equimosis. Vamos a tener petequias que están diseminadas en el cuerpo. Tú vas a tu chico y tu chico tiene esto, le ajustas un poquitito el brazo y aparece como si hubiera apaleado. ¿No? O al revés, los changos que tienen sus enamorados con esta patología, le das un beso muy fuerte y con mucho cariño en el cuello, puchi, es como si hubiese ahorcado, ¿no? Entonces, los pacientes tienen petequias, tienen equimosis, ¿ya? Y el vaso generalmente es normal, no hay esplenomegalia. El vaso se encuentra normal. A ver, una pregunta les voy a hacer. ¿Cuánto es el valor normal de las plaquetas? Híjole, ¿no saben? 150.000 a 350.000 o 400.000. ¿De dónde estás leyendo? Es lo que sé, doctor. ¿En serio no estoy mintiendo? Sí. Muy bien, si es así, felicidades. Efectivamente, hasta 350.000, ¿no? 250.000 a 350.000, eso es lo normal. Pero estos pacientes que tienen la púrpura trombocitopénica idiopática, si hacemos un control de las plaquetas, es generalmente están inferior a 50.000, imagínense, casi no tienen plaquetas, y un sangrado de esos es difícil parar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente esto se hace a través de los hematólogos, no son los encargados de estudiar esto, pero cuando se presenta esto, nosotros tenemos que demostrar una cantidad aumentada de megacariocitos.
ya que se asocian con una trombocitopenia. Entonces, como les digo, los hematólogos son los encargados de venir, diagnosticar, y generalmente esto se diagnostica en poco tiempo, ¿no? Lo primero que piensan, un paciente con una anemia así frecuentemente y es crónica, generalmente la PTI, y le hacen este estudio, este extendido, y encuentran que había habido este tipo de patologías. Pasan al cirujano con el diagnóstico y no hay otra cosa que operar. Pero antes de operar, tenemos que estabilizar al paciente. ¿Cómo se estabiliza? Hay que poner plaquetas, porque con 50.000 o 40.000 plaquetas está contraindicada la cirugía, ¿ya? Se debe poner concentrado plaquetario. Se pone inmediatamente, no una ni dos, varias bolsitas de plaquetas. Se hace el control. Y si están subidos a 100.000, 50.000 o 200.000, o sea, se debe operar inmediatamente, porque las plaquetas no duran mucho. Si nosotros le ponemos esta mañana, ahorita le hacemos un control. Doctor, está bien, ya está en 200.000 sus plaquetas. Ah, ya, vengo mañana en la tarde a operar, huevo. Le das nuevo control, otra vez baja. Por eso tenemos que estar nosotros pendientes, los cirujanos. Doctor, ya está, las plaquetas que tenían 30.000 ahora están en 200.000. Inmediatamente a la cirugía. Esa es la manera de actuar, ¿ya? Cuando se haya con estos pacientes. Otro trastorno hematológico, trastornos mieloproliferativos, que se llama, ¿ya? Cuando hay estos trastornos mieloproliferativos, generalmente la esplenomegalia es muy pronunciada, es muy grande, ¿ya? ¿Y cuáles son estos trastornos que producen una esplenomegalia importante? Tenemos tres: la enfermedad de Hodgkin, la enfermedad o el linfoma no Hodgkin, que igual se llama, y la leucemia linfocítica. Estas tres entidades causan una gran esplenomegalia. Por eso son los trastornos mieloproliferativos, ¿ya? Estas tres patologías son las más frecuentes: enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y leucemia linfocítica, que van a cursar con una gran esplenomegalia. Y si tenemos esto, no hay otra cosa que hacer la esplenectomía. Y cuando nosotros hacemos la esplenectomía, esto en un 75% de los casos, imagínense, mejora el paciente, ¿ya? Eso aquí es una gran cosa, la esplenectomía. Otra enfermedad es el síndrome de Felty, con Y, Felty. ¿En qué consiste esta enfermedad de Felty? Es artritis reumatoidea, esplenomegalia y neutropenia. Ese es el síndrome de Felty. Esto no tienen que olvidarse. Esto van desde ahorita hasta que terminen su internado, se habla mucho de esto, ¿ya? Porque hay nuevos pacientes con esta patología. Artritis reumatoidea, esplenomegalia y neutropenia, que es igual a síndrome de Felty. En estos pacientes se puede corregir la esplenomegalia y la neutropenia, pero la artritis reumatoidea, por lo general, permanece inalterada. Ustedes saben que para la artritis reumatoidea no hay tratamiento, ¿no ve? Muchos pacientes, por personas que tienen artritis reumatoidea, es para toda la vida. Es una pena cómo lloran de dolor y se van deformando. Es una pena. Pero así es la enfermedad y así es esto. Hay otra enfermedad que es la sarcoidosis. Esta sarcoidosis se asocia con esplenomegalia, anemia, neutropenia y pancitopenia, ¿ya? Todas estas enfermedades que les he mencionado deben diagnosticarse y deben corregirse por medio de una cirugía. No hay otra. No hay otra, ¿ya? Si hubiera medicamentos y todo, es que lindo fuera, ¿no? No hay. Entonces, gracias a Dios, la cirugía cura a estos pacientes. Ya ojalá para esta pandemia hubiera un medicamento, ¿no? O una vacuna. Nos vacunamos, todo listo, cara. Otra vez a clases, nos vemos las caras, nos dañimos de frente, les estresamos de frente, porque ahorita no están estresando.
pero si me ven la cara ya de por sí, se asustan y se estresan, si van a tener hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, y así debería ser. Pero como no me ven, les estará valiendo pues, un cohete. Escuchan, terminan y se van. Antes no era así, carajo. Es que no había esta enfermedad tampoco. Pues, ¿qué preguntas quieren hacer? Es un tema cortito, con eso hemos acabado. ¿Qué preguntas quieren hacer o qué no han entendido para que les vuelva a explicar? ¿Hay alguna pregunta? Chicas, ¿me escuchan? Doctor, una pregunta. Claro. En nuestro medio, ¿cuál es la patología más predominante que cursa, o sea, que indica ser una esplenomegalia? Sí, lo más frecuente es la púrpura trombocitopénica idiopática. Pucha, y harto. Bueno, a ver, también te miento, no es harto. Hay bastante, ¿no? Todas estas patologías no son muy frecuentes, pero se presentan. Donde más se ha visto es la PTI, ¿no? Púrpura trombocitopénica idiopática, y cuando tienen enfermedad de Hodgkin y no Hodgkin, nos piden para hacer la estratificación de esta patología. ¿Ya? Permítame un ratito, por favor. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Sí se escucha, doctor. Sí, doctor. Discúlpenme, pero bueno, les tengo que decir, mi papá ha fallecido el día viernes y como se llama de sus amigos, ¿no? Y es por eso que un poquitito no me he dejado ver con ustedes porque sentimentalmente estoy mal. No, ustedes saben que la pérdida siempre de un ser querido duele. Entonces, perdón por decir no debería, pero son cosas que no puedo evitar. Ya, perdón, quería explicarles, necesito nada más. Ya, discúlpenme. Como te decía, hermano, entonces la púrpura trombocitopénica es la más frecuente. Aparte de los traumas, ¿no? Ahora en nuestro medio, pues con esta pandemia ha bajado bastante, pero últimamente había mucho trauma abdominal y otra causita era eso. Después las otras patologías se presentan, pero en menor porcentaje, pues. ¿Está bien? ¿Respondida la pregunta? Sí, doctor, entendí muy bien, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Al momento de hacer el examen físico, ¿en qué momentos o qué contraindicaciones tendríamos que tener para no poder realizar la palpación del vaso? A ver, todo examen físico, si el paciente dice, me duele en hipocondrio izquierdo, o sea, sabemos que él no va a tirar hipocondrio izquierdo, pero me duele aquí arriba, en el lado izquierdo. Para empezar, y esto debe saber, siempre se examina por el lado menos doloroso, por el lado menos doloroso, ¿ya? Y la palpación siempre tiene que ser gentil, tiene que ser suave, tiene que ser delicada, ¿no? Esa es la manera de palpar. Cuando nosotros palpamos un hematoma esplénico, se palpa suavito, y si vemos y sospechamos que se trata de eso,
Es la palpación suave y es mejor dejarlo, no hay que hacer palpación profunda, porque si es grande y está a tensión ese vaso, una palpación profunda de mala manera, se puede romper la membrana, se puede romper la cápsula y presentar un sangrado masivo. En esa instancia, o ecografía o tomografía para confirmar el diagnóstico, pero la palpación tiene que ser suave, tiene que ser gentil, dependiendo de la patología. Si sospechas de que se trata de un hematoma y palpas, cuando ya se palpa al examen físico un hematoma esplénico, significa que eso es grande. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y decirle a los camilleros, pásenle con calma, porque pasar de una camilla a la otra camilla para llevar al estudio y si se lo pasa bruscamente, híjole, es terrible. Por eso la palpación es suave y los camilleros tienen un papel muy importante porque esté un médico y que los estudios los hagan de una manera suave o que traigan un ecógrafo portátil que esté en camilla. Y si se interna al paciente, tienen que estar sobre aviso ante cualquier alteración de los signos vitales. Cualquier alteración de los signos vitales significa que eso se ha roto y eso hay que entrar a operar inmediatamente. Eso es lo que se debe hacer. ¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿No hay? Doctor, yo tenía una duda. ¿La esplenectomía también se puede hacer parcial? Si ese es el caso, ¿cuáles serían las indicaciones? Ya. Se hace, ¿no? Está descrito que se puede hacer una esplenectomía parcial. Esto se hace generalmente cuando hay una lesión pequeña en cualquier sitio que no sea el ilio. Si nosotros vemos que es pequeña y podemos suturar, puedes hacer una esplenectomía parcial. Pero, como ustedes saben, el vaso es tan frágil que es como si estuviéramos tratando de suturar una gelatina, ¿sí? Si nosotros queremos suturar una gelatina, ustedes saben que eso es difícil, no hay donde se agarre. Para eso se pone alguna malla, por ejemplo, en el vaso, y a través de la malla tratamos de ajustar para que no se desgaste el vaso. En fin, hay técnicas, ¿no? Eso probablemente lo lleve más adelante, cuando se hable de trauma esplénico. Pero generalmente se hace eso, ¿no? Es poniendo una mallita, se quita parte del vaso, se pone la malla y sobre la malla va suturando, cosa de que se ajuste el vaso, ajusten los puntos al vaso. Porque si quieren suturar el vaso directamente con los nudos, es muy difícil, generalmente se desgasta y eso es peor. Pero se menciona que generalmente se termina en esplenectomía tarde o temprano porque el vasito sigue sangrando. Pero también está descrito, ¿no? Que se hace la esplenectomía parcial. Entendí muy bien. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿No hay? Bien, entonces les agradezco su atención. Perdónenme por este dolor que estoy pasando y no quería decir, pero no se puede, pues muchas veces, ¿ya? Les agradezco y a ver, cuando estemos en cuarto, quinto año, si van a rotar por la caja y si todavía vivimos, nos vamos a ver ahí. Bueno, Está bien, doctor, nuestras condolencias. Gracias por compartirlo. gracias, Ita, por entenderme más bien, pues les agradezco. ¿Ya? Buenas noches. Doctor, Muchas Ya, gracias, hijita. doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entendimos. Ánimo, doctor. Ánimo. Doctor. Muy buena explicación. Gracias. Les agradezco, hijitos. rápido, Disculpe. pésame, doctor. Que le vaya muy bien, doctor. Gracias. Doctor, hasta luego. Gracias. Que vaya muy bien, doctor. Hasta luego. Gracias. Que lo vaya muy bien. Les agradezco mucho. Condolencias, doctor.